sobre actualidad nacional y regional. Y ya estamos en compañía de Cristóbal Cuadrado. Él es médico, doctor en salud pública y académico de la Universidad de Chile y miembro del grupo ICOVID Chile. Bienvenido, Cristóbal, acá a Vox Populi 2020. ¿Cómo está? Hola, muy bien. Buenas tardes, Dante. Bien, buenas tardes. Primero, quería saber respecto de ICOVID Chile, cómo nace esta iniciativa, quiénes lo componen y cuál es el propósito de esta iniciativa. Bueno, el COVID Chile surge como una colaboración entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica inicialmente. Dentro de estas dos universidades había muchos académicos en epidemiología, salud pública, economía, ciencia de datos, etcétera, trabajando en modelamiento, en desarrollo de indicadores, y los prorectores de las universidades deciden tratar de generar un espacio de colaboración para que esos esfuerzos fueran mancomunados. Y en ese contexto se dialoga con el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Salud para tratar de tener disposición de acceder a datos más desagregados que permitieran también apoyar e informar de mejor manera a la ciudadanía sobre la evolución de la pandemia. Y en ese contexto también se suma la Universidad de Concepción, por lo tanto ahora hay académicas y académicos de estas tres casas de estudio de distintas disciplinas, en que hemos desarrollado este sitio web, y covidchile.cl, que se puede meter cualquier persona, donde hay una serie de indicadores, la cual hay colores también para indicar cuál es la situación que tiene cada región, cada provincia, de tal manera de poder entregar información de calidad, oportuna, y que sea fácil de llegar a toda la población. Perfecto. Bien, dentro de alguna de las conclusiones de su último informe, ustedes han evidenciado que en la mayoría de las regiones, por supuesto incluyendo Magallanes, cada caso nuevo contagia al menos a otro caso, lo que ustedes deducen que hace que la epidemia se siga reproduciendo constantemente. Así es, llevamos ya varias semanas, casi un mes y medio, en la cual el número de contagios está muy estable, el promedio nacional al menos. Sí. Eso significa que hemos logrado reducir la carga de personas infectantes de manera importante. ¿Sí? Hemos estado pegados entre los 1.700, 2.000 casos diarios en un buen rato. Y además hay regiones que también tienen brotes mucho más activos, como el caso de Magallanes. En el caso de Magallanes, cada persona enferma está produciendo en promedio 1,2, 1,3 personas nuevas. Significa que todavía está en una fase de expansión este nuevo brote que está sufriendo Magallanes. Y eso sin duda es una situación preocupante, porque un brote epidémico donde un día uno tiene 10 personas contagiadas, al día siguiente uno tiene 12 personas contagiadas, claramente va creciendo rápidamente y se torna algo muy difícil de manejar si es que no es contenido de manera oportuna. Por supuesto, bueno, también ustedes en el informe también señalaban que Magallanes es la región con mayor número de casos durante la última semana, en referencia a la semana anterior, respecto de que Magallanes tiene un promedio de 87,1 casos por cada 100 habitantes, casi 8 veces el promedio nacional. Así es, la situación del crecimiento de casos es muy alarmante, y esto ya lleva varias semanas también en Magallanes. Nosotros, en nuestro primer informe, que fue hace un mes prácticamente, ya alertábamos de la situación de Magallanes, en la cual se veía un incremento de los casos por millón de habitantes muy por sobre el resto del país, de la mano también de que empieza a crecer la positividad de los test, que ya va por sobre el 20% de la positividad de los test, y también la velocidad en la cual se está diagnosticando a las personas se ha visto deteriorada, ¿sí? Porque a medida que hay más personas contagiadas, los test empiezan a demorar más, y eso hace que las personas pasen más tiempo antes de enterarse que están enfermas, y eso es un círculo vicioso que hace que sea mucho más difícil poder contener la epidemia. Por lo tanto, yo creo que sin duda Magallanes es una de las regiones del país donde tenemos un brote en una situación más preocupante. Bien, también se ha dicho durante las últimas semanas que la detección de nuevos casos de COVID acá en la región de Magallanes también se debe a un trabajo de búsqueda activa de personas asintomáticas. Según los datos que ustedes recaban del consolidado, ustedes obtienen datos, ¿hay alguna evidencia de que el aumento de casos detectados en Magallanes tenga directa relación con ese trabajo, o es simplemente la manifestación de que la enfermedad se está manifestando con mucha más fuerza y está desatada? Ambos fenómenos ocurren. Hay un incremento de la búsqueda activa, eso es cierto, pero también se ha incrementado el número de casos sintomáticos
que son detectados solamente porque consultan de manera espontánea, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que no se le puede bajar el perfil de la situación diciendo que esto es solamente un incremento de la búsqueda de casos, porque la verdad es que hay un brote epidémico que claramente está en crecimiento dentro de la región. Por supuesto. Y bueno, otra situación que se evidencia acá en Magallanes y que ustedes toman como referencia, como advertencia para el resto del país, es que en solo 4 meses de distancia desde una cuarentena hasta el momento actual, se puede manifestar en una localidad, como está pasando ahora en Punta Arenas, una segunda ola tanto más intensa que en la primera. Eh, ¿Qué medidas activas se pueden tomar en el resto del país? Porque acá ya están manifestándose para que esa situación no ocurra, y qué lecciones pueden aprender del caso magallánico, qué cosas no se hicieron en el momento para poder contener el aumento de los casos y tenerlo en una situación contenida. Sí, bueno, yo te diría que es bien claro que Magallanes fue uno de los primeros lugares donde hubo un brote en Chile, fue uno de los brotes más tempranos del país, a fines de marzo ya había un brote bien establecido dentro de Magallanes, y que por suerte se pudo contener de manera relativamente rápida, ¿sí? Y luego vino una fase bastante estable, no obstante, y hay que analizar muy bien cuáles fueron los casos de los primeros clústeres de este segundo brote para entender cómo se originaron. Yo creo que hay que mirar, hacer un zoom ahí, qué es lo que ocurrió. Ahora, es evidente que el sistema de trazabilidad y aislamiento no estaba lo suficientemente bien funcionando si es que el incremento de casos no pudo ser detectado y contenido tempranamente, ¿sí? Siempre que las regiones y las ciudades estén fuera de un régimen de cuarentena van a tener un alto riesgo de poder tener nuevos brotes. El tema clave es si es que ese brote se identifica cuando hay muy poquitos casos, lo que hace que sea posible aislarlos a ellos y a todos sus contactos y evitar que esto se propague, o si es que esto no se hace de manera efectiva y se empieza a generar un brote de gran escala como la que estamos viendo ahora nuevamente en Magallanes. Por lo tanto, la trazabilidad muy temprana y la capacidad de aislar a los casos y sus contactos es el elemento esencial y es lo que nos va a permitir poder tener un horizonte más largo de tiempo sin necesidad de cuarentenas. Perfecto. Y respecto de las cuarentenas, bueno, ustedes tienen datos consolidados respecto de qué comunas están específicamente en cuarentena, cuál es el periodo, cómo va descendiendo luego de la cuarentena los casos. Mi consulta era qué tan efectiva es esta medida, toda vez que finalmente es una medida absolutamente necesaria. Lo que muestra la experiencia en Chile, al menos, es que sí, después de aproximadamente 4 semanas de iniciadas las cuarentenas se ven caídas importantes en los casos. En aquellas cuarentenas que han sido implementadas más tempranamente, en general esos efectos se ven más rápido. O sea, si uno hace una cuarentena cuando tiene pocos casos, es más fácil que a las 2 semanas uno ya tenga un efecto claro. Y esa es una de las razones por las cuales también se ha mencionado en varias oportunidades que hacer cuarentenas más breves, pero también más tempranas, podría ser una estrategia mucho más eficiente a esperar que uno tenga muchos casos, lo que demora mucho tiempo en hacer efecto y que además requiere cuarentenas más largas en el tiempo, porque uno tiene que después esperar a que bajen los casos hasta un nivel suficiente antes de levantar las cuarentenas, que fue lo que nos pasó en Santiago. O sea, cuarentenas larguísimas porque también fueron muy, muy lentas en su incorporación. Perfecto, y de hecho yo quería consultar específicamente sobre el caso de Punta Arenas, porque, bueno, una situación es la que demanda la comunidad, las autoridades locales, pero finalmente estas decisiones son tomadas a nivel central y muchas veces hay poca claridad respecto de cómo se toman estas decisiones a nivel central. Mi consulta es, dado los datos que ustedes han manejado acá en Punta Arenas, en este cuarentena que estamos en estos momentos bajo ese régimen de cuarentena, ¿fue tomada adecuadamente o fue ya una medida llevada casi a un momento límite? O sea, la cuarentena está plenamente justificada, dada los datos epidemiológicos. Lo que sí, y es algo que también se ha discutido, es que es probable que en el primer momento en que se identifican que los casos vayan creciendo, debería haber pasado inmediatamente a una fase 1 y no haber transicionado desde una fase 3 a una fase 2 y después a una fase 1, ¿sí? Eso es algo muy cuestionable porque si uno ve un incremento importante en los casos,
en ese momento hay que implementar una cuarentena absoluta. No tiene sentido partir con una cuarentena a medias, que fue un poco lo que también se hizo en Santiago, pero por partes, ¿no? O sea, entonces algunas partes en cuarentena, otras no, y eso no funcionó. Sí, perfecto. Sí, ese dato y esa afirmación que usted hace es muy pertinente, porque eso es lo que muchas personas acá reclamaban, personas, bueno, tanto autoridades, exautoridades, también colegiados de las distintas asociaciones de salud, que por qué se decretó una fase entre la 3 y la 1, la fase 2, que solamente decretaba una cuarentena en fin de semana, que más encima es el periodo que durante la semana, acá dado las condiciones de invierno, menos circula la gente. Acá en Magallanes en invierno la gente trabaja, o sea, circula durante la semana por necesidades de trabajo, etcétera. Entonces, ustedes ratifican esa situación de que cuando realmente se esté detectando de que los casos están subiendo exponencialmente, es irrelevante pasar un par de semanas en fase 2 para ver si los casos se mantienen o decaen, porque eso realmente no va a pasar si no hay una cuarentena de inmediato. Absolutamente, no tiene ningún sentido pasar por eso, o sea, es perder el tiempo, digamos, esas semanas, y lo que hace es llegar tardíamente con una intervención que se podría haber tomado mucho antes. Perfecto. De hecho, yo quería saber si es que eso ustedes lo conversan con las autoridades. ¿Ustedes participan de alguna mesa con el Ministerio de Ciencias, con el Ministerio de Salud, informándoles, entregándoles este tipo de información? Nosotros lo que hacemos es entregarle información de nuestros informes, nuestros datos. Ahora, todos los procesos de toma de decisión son procesos internos dentro del gobierno, en la cual participa además no solamente el Ministerio de Salud, sino que además mucho la moneda, que es finalmente quien toma las decisiones, ¿sí? Nosotros no hemos sido invitados ni convocados a ningún tipo de espacio consultivo en la cual participemos de alguna manera en este tipo de decisiones. Así que la respuesta yo diría es más bien no. Nosotros nos remitimos a entregar información, indicadores, pero que no somos consultados más allá en ninguna de este tipo de decisiones. Perfecto, perfecto. Valga la aclaración. Sin embargo, sí, muy interesante lo que acaba de compartir con nosotros Cristóbal respecto del pasar innecesariamente en la etapa de transición. Acá se cuestionó mucho eso. Mientras estábamos en la etapa 2, los casos siguieron incrementándose y claro, en la comuna de Porvenir también tiene una situación similar. Es una localidad mucho más pequeña, pero hay un par de casos y claramente a ellos les producía ruido. ¿Por qué no pasamos inmediatamente a cuarentena y tenemos que permanecer en la fase 2? Cristóbal Cuadrado, miembro de ICOVID Chile, médico, doctor en salud pública y académico de la Universidad de Chile. Muchas gracias por compartir acá con nosotros en Vox Populi 2020 y esperamos compartir con ustedes nuevamente para seguir conociendo los informes que va desarrollando el grupo ICOVID Chile. Encantado, muchas gracias Dante, que tengan muy buena tarde. Bien, nosotros vamos al primer corte y volvemos con más de Vox Populi 2020.